Ya, entonces terminamos este ejercicio. Bueno, les recuerdo de qué se trataba. Nos decía que hay unas cuotas de ocupación de disco duro que, bueno, tienen esas distintas capacidades en megabytes. Y en la parte A nos pedían calcular el intervalo de confianza del 99% para la desviación típica. Y lo hicimos. Había que recordar que no tenemos algo directamente para la desviación típica, pero sí para la varianza. Así que armamos el intervalo de confianza para sigma cuadrado y luego sacamos la raíz, ¿sí? Dado que la raíz es una función creciente, las desigualdades no se alteran y por lo tanto el resultado es inmediato. Ahora, en la B nos dice que suponiendo que la distribución de las cuotas de ocupación es normal, ¿cuál es la probabilidad de que la cuota de ocupación de un internauta sea superior a 46 megabytes o inferior a 34? Entonces, si denotamos X como la cuota de ocupación, vamos a, la cuota de ocupación del disco duro, entonces lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 46 o menor a 34. Déjenme tener la hoja acá para no subir a cada rato. Hoja 6. No, en realidad no la tengo a la mano. Porque hoy no es mi día, disculpen, ¿no? Realidad, ¿dónde estás? Ya. Entonces, que sea mayor a 46 o inferior a 34. Y entonces, bueno, si quieren mirarlo como para que sea un poco más fácil, como sacarnos este O de aquí, fíjense que lo que nos preguntan es lo que sea mayor y lo que sea menor a 34. Entonces uno puede calcular esta probabilidad como la probabilidad del complemento, que es este es el complemento. Entonces esto puede calcularse como 1 menos la probabilidad de que X esté entre 34 y 46. Ya. Y por lo tanto, para poder calcular estas probabilidades, se necesita saber cuál es la distribución de X, pero nos dice que esa distribución es normal. Ahora, como no nos dan información sobre la media ni la desviación estándar, entonces lo que vamos a asumir en este caso es que van a estar dadas por la media y desviación estándar del punto anterior. En este caso, me parece que lo habíamos anotado, ¿no? Bueno, acá tenemos que la desviación estándar era 7.8959 y la media. ¿Alguien tiene tal vez el archivo en Excel donde hicimos esto? Si no, ya lo busco. Solo que con lo enredado que están mis archivos ahora. A ver, déjenme encontrar. Ya, este es el ejercicio. Nos salía 41,65
Y entonces vamos a asumir que esos son los parámetros. Ahora, sabemos que no podemos mirar directamente x, sino que la transformamos a la variable z. Esto es equivalente a la probabilidad de restarle la media y dividir para la desviación estándar. Acá vamos a tener una variable z y al otro lado el mismo cambio de variable. Entonces podemos tener acá aparte que sería z menor o igual. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 55. Ya, muchas gracias. Es 55. Si no, hay como redondearlo más. Entonces, eso. Y luego tendríamos que restarle este lado de acá, pero con el menos que tenemos nos queda aún más. La probabilidad de que z sea menor que el lado de abajo, ¿cuánto es? Me salió menos 0.9688. Ya, entonces dejémoslo como 97. Ya, muchas gracias. Y veamos entonces en la tabla cuál es la probabilidad de ser menor a 0.55 y lo acumulado hasta menos 0.97. De 0.55 me salió 0.12. No sé si A ver. encontré bien. Ya, no hay que los demás nos ayuden verificando, por favor. A mí me salió 0,7088. A mí también. 88. Ya. Entonces no me acuerdo quién me ayudó antes. Hay que chequear qué es lo que pasó. Sí, en general para los números positivos, en z debe ser algo mayor a 0.5 porque acuérdense que la z está centrada en 0 y lo que está acumulado... Ah, no, estoy mal yo. No, nada que ver mi argumento. Si estuviera antes que el 0, sí. O sea, después del 0. No, está bien, está bien, está bien. Como el 0.55 está después del 0, que sé yo por acá, entonces debe acumular más de la mitad. Ya, sí estaba bien lo que quería decirles. Entonces debe ser algo mayor a 0.5. Ahí pueden darse cuenta si estamos buscando bien o no. Del otro, ¿cuánto les queda? 0,1660. Ya. Entonces, el total nos da... como 0.4572. Y acá, eso era lo que nos preguntaban, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la cuota de ocupación sea tanto? Y acá en la respuesta les dan como un porcentaje. No sé por qué. Hay ciertos detalles. Ustedes ya sabrán, después de haber hecho tantos deberes, que hay varios detalles en las hojas. Así que bueno, en este caso, si fuera un porcentaje, para nosotros sería el 45.72%, que no es lo que aparece aquí. Me parece que falta un 5 aquí.
porque de ahí todo como que salía, calzaban los decimales y todo. A ver, aprovecho de hacer una observación aquí, que estoy mirando en las evaluaciones un poco seguido, que, a ver, primero aclararles que la probabilidad siempre es, tiene valores entre 0 y 1. Entonces hay gente que le sale probabilidad de 1.5 y no se inmutan, es como que todo bien. Y no, o sea, que algo está pasando, algo estoy haciendo mal, porque me sale más de 1, etcétera. O claro, cuando suman las probabilidades como que sale más de 1 y no, como que no pasará nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es lo mínimo que yo esperaría que sepan del curso. Y lo otro que si les piden probabilidad, es probabilidad entre 0 y 1, y si es porcentaje, pues porcentaje entre 0 y 100. Distinguir bien esas dos cosas. Lo otro que se observa son muchos problemas con la terminología de a lo más o como mucho o por lo menos. No sé, siento que ya hemos hecho varios ejercicios y que todavía hay gente que no logra identificar bien eso. No, no es, son pocos en realidad, pero si es que están aquí escuchando para que por favor traten de llenar esas pequeñas dificultades que no deberían ya existir, como para ya estamos casi terminando el curso y sí es preocupante mirar este tipo de cosas. El otro igual, que no saben todavía distinguir el complemento, es como, bueno, no puedo calcular lo mayor igual, pero siempre hemos utilizado el complemento y hay mucha gente que no puede hacerlo. Así que eso, son cosas que deberían estar muy claras y si uno llega a identificar ese tipo de cosas ya en un examen final, pues claramente van a ser muy fuertemente penalizados porque no es posible aprobar un curso sin saber lo mínimo, ¿sí? Eso, así que vayan a ver sus retroalimentaciones, miren qué tipo de errores han tenido y eso les digo, no son muchos, pero si me están escuchando, ojalá lo puedan tomar en cuenta para más adelante. Y por lo demás hay gente que hace muy buenas evaluaciones, así que también buen trabajo para ellos. Ya, entonces, esto era la parte B que estaba pendiente y podemos hacer el ejercicio 6 ahora. Voy a ir a... ¿Dónde está? Recordarles que tenemos un formulario. También me ha pasado no sé, me hacen consultas y digo, bueno, apóyate en el formulario. Hay gente que ni se entera que hay un formulario disponible. Entonces, sí, preocupantes, porque parecería ser que no vienen a clases ya más o menos un mes. No sé desde cuándo estamos utilizando esto. Entonces, bueno, no sé, estar atentos a dedicarse un poco. Ya queda muy poco tiempo. Y no es el plan dejar todo para el final, sino haber ido estudiando desde el principio. Bueno, aquí es el formulario. No sé si está actualizado para todos en este equipo. Déjenme mirar. Por mi parte pueden utilizar los formularios en las evaluaciones, también pueden utilizar Excel. Lo importante es que sepan identificar bien las preguntas que se les plantea. O sea, no tengo yo ningún problema que utilicen las herramientas que tengan disponibles. A ver, el formulario está hasta el 26 de agosto. Déjenme chequear. Ya, sí está actualizado. Bueno, porque esto no es CP. Vamos a ver acá. Ya, sí está. Entonces, bueno, acá está esto para que se apoyen, si quieren también. Si no, si tienen algún otro que hayan hecho ustedes, pues lo pueden utilizar. Entonces, en la hoja 6, el ejercicio 6.
Quedan 2 semanas de clase, o sea, estamos en la 14, quedan 2 más y se acaba el semestre. Ay, ¿dónde estás? Ok, aquí mismo. Ya, entonces nos dice que en un estudio de los costos de seguros contra choques de automóviles, una muestra aleatoria de 80 costos de reparación de carrocería para un tipo específico de daño tiene una media de $472.36 y una desviación estándar de 62.35. Si se considera X barra como ese valor, 472.36, se usa como, si ese valor se usa como una estimación puntual del verdadero costo de reparación promedio, ¿con qué confianza puede uno afirmar que el error no supera los $10? Ya. Entonces, fíjense que lo que nos están preguntando es el nivel de confiabilidad. Entonces, eso está relacionado al valor alfa, ¿no? Y no queremos, o sea, queremos saber cuál es esa confiabilidad para que ese error no supere los 10. Entonces, hay que acordarse que en qué caso estamos, en qué tipo de intervalo. En este caso, nos hablan de la media. ¿Dónde estás? Aquí. Tiene una media de tanto y lo que se necesita es estimar el verdadero costo de reparación, o sea, el promedio de costo de reparación. Entonces, todo nos habla de medias, promedios. Estamos en el caso de un intervalo para la media. Y ahora la pregunta es si conocemos o no conocemos sigma, porque dependiendo de eso también depende nuestra distribución, ¿sí? Si es Z o si es T. Ahora, en este caso nos hablan de una muestra de 80 automóviles donde se tiene esa media y la desviación estándar. Entonces se asume que los valores que nos están entregando acá son por una parte X barra y el otro es la desviación estándar muestrales. Entonces asumimos desconocida sigma y por lo tanto el intervalo es de la forma, bueno, en realidad de manera general siempre es de esta forma y el que cambia es el valor B. En este caso B se calcula como un T alfa medios con n-1 grados de libertad, con la desviación estándar y la raíz de n. Y nos dan también el valor de n como dato, que es 80. Nos dicen que S es 62.35. Y nos dicen que el error no supere el $10. O sea, podría ser menor, un poco menor, pero que no se pase de 10. Entonces, lo que vamos a hacer es, como no tenemos la confiabilidad, no podemos saber quién es este valor, pero podemos despejar y ver a qué sería igual. Entonces, si despejamos T, entonces nos queda que esto sería el alfa medios que no conocemos. Nuestro n-1 sería 79. Eso es igual a B por raíz de n dividido para S. Y esto entonces en la igualdad sería 10 por raíz de n sobre S, que es 62.35.
Eso nos da 10 por raíz de 80 dividido para 62, 35, 1.43, 45. Ese es el valor de t, pero lo que nosotros queremos descubrir es quién es el alfa, porque nos dicen a qué confiabilidad se puede garantizar que el error no supera los $10. Entonces lo que podemos hacer es ir a buscar en la tabla cuál sería la probabilidad asociada a este valor t. Entonces tenemos la t de student y buscamos los 79 grados de libertad, que no hay en esta tabla al menos, pero está el 80, que es lo más cercano. Y acá buscamos algo que se aproxime a 1.4345. Entonces vemos que el más cercano puede ser este valor 1.4183. Entonces, ¿qué nos dice ese valor? Que la probabilidad, en este caso la tabla t nos da lo mayor, de que t sea mayor a t alfa medios n-1 es igual, entonces uno, o sea, siendo este t el 1.4183, entonces vamos acá a la primera fila en la probabilidad y nos dice que es 0.08. Ya, entonces eso es lo que podemos saber, que la probabilidad es esa, pero justo el t alfa medios garantiza que, o sea, aquí en este alfa medios es justo el valor tal que lo que es mayor es igual a alfa medios. Y lo que nos está diciendo acá es que esa probabilidad es 0.08. Y por lo tanto alfa es 0.16 y uno sabe que la confiabilidad que se escribe como 100, 1 menos alfa por ciento, sería 100, 1 menos 0.16%, que sería el 84%. Ya, entonces este valor es como bajo comparado con lo que siempre hemos trabajado y quizás es porque el intervalo es muy pequeño, o sea que el error que se le está pidiendo es muy pequeño. Acuérdense la relación siempre de si el intervalo es más grande es porque hay más confiabilidad y uno pierde precisión también. O sea, como que por un lado uno gana confiabilidad pero pierde precisión porque tener intervalos muy grandes no nos dan mucha información. En cambio acá uno pierde mucho la confiabilidad, pero el intervalo es muy pequeño y puede que a alguien le sirva esa información. O sea, que estar seguro del 84 sea suficiente, pero tiene un rango bastante limitado de valores para la media. Ahora ustedes pueden verificar si utilizando ese nivel de confiabilidad el error no excede el 10. No podría hacer esa verificación solamente para garantizar que cuando hicimos la aproximación de la t con los grados de libertad que no habían, no se haya pasado el error de ser 10. Entonces uno puede verificar esto ya asumiendo que el alfa es 0.16 y que el alfa medios es tanto. Y uno puede decir, bueno, el error entonces sería ese t. El t es 0.08 con 79
por el S y divido para la raíz de n. Ahora, si solamente tiene la tabla, lo que va a pasar es que les va a dar el mismo valor, pero sería bueno que la verificación uno la haga con algún instrumento que sea más preciso, como Excel, por ejemplo. Entonces, t con ese nivel de confiabilidad nos va a dar otra cosa un poquito cercana, pero lo importante es que no se nos pase. Ahora, si lo hacen en Excel, yo tengo acá un valor, no sé si es el correcto, si no, si alguien lo puede verificar en Excel, nos da esto multiplicado por S, que es 635, y dividido para la raíz de 80. (1.4181 por 62.35 digo para la raíz de 80. Me da que es 988, 5. Bueno, lo importante es que no exceda 10, entonces la confiabilidad que hemos considerado garantiza que ese error entonces sea inferior a 10. Por si acaso, porque si la aproximación fue hacia arriba, ese t podría darnos un poquito pasado del 10. Ya, ¿alguna pregunta en este ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio 11 ahora. Y luego el 15. De hecho, lo vamos a hacer en Excel porque tenemos que calcular algunos promedios. Ya nos dice que ya se le activa el micrófono. A ver. Ya, yo en general lo silencio pronto. Espero que... Bueno, no sé, no. A veces es bueno y a veces no, porque si alguien necesita ayuda, pues sería importante que lo escuchemos, pero a veces como que mejor no escuchar si es que solamente se activó por accidente. Bueno, esperemos que no sea el caso. El ejercicio 11 nos dice que en un gimnasio con spa se afirma que un nuevo programa de ejercicios reducirá la talla de la cintura de una persona en 2 centímetros en promedio durante un periodo de 5 días. Las tallas de cintura de 6 hombres que participaron en este programa de ejercicios se registraron antes y después del periodo de 5 días en la siguiente tabla. Mediante el cálculo de un intervalo de confianza, el 95% para la reducción media de la talla de cintura, determine si la afirmación del gimnasio con spa es válida y suponga que la distribución de las diferencias de tallas de cintura antes y después es aproximadamente normal. Ya, entonces siempre que tengan un ejercicio con un antes y un después, es muy probablemente que se trate de un ejercicio sobre muestras pareadas. Esto porque las observaciones se realizan a las mismas personas antes y después de algún proceso. En este caso es justamente antes y después de haber participado de este programa de ejercicios. Y lo que queremos saber es si este spa nos dice la verdad, o sea que si su oferta en verdad está dando los resultados que propone, y que es la reducción de 2 centímetros en la cintura de las personas que hayan participado. En este caso, por ejemplo, si nosotros calculamos, vamos a tener que calcular una
una variable diferencia, que la llamamos D, y acá uno puede restar la diferencia justamente de lo que fue antes y después. En el primer caso, nos quedaría menos 1.3 y en el segundo 95.5 menos 93.9, 1.6. Entonces, ¿qué está pasando con los signos negativos y positivos? O sea, si es que esta persona que está en observación sube estos centímetros en cintura, entonces aparecerá acá un signo menos. Mientras que si reduce, que es el objetivo del programa, entonces aparecerá con un signo más. Entonces las reducciones aparecen con signo más y que son justamente los casos que nos gustarían observar. Ahora la propuesta es que se reduzca en 2 centímetros. Por lo tanto, si nosotros armamos un intervalo de confianza para la diferencia, para la media de la diferencia, entonces el 2 debería estar dentro del intervalo, el 2 positivo. Y así garantizamos que en promedio estas personas sí están reduciendo 2 centímetros de cintura. Entonces, tenemos que calcular ese vector de diferencias y luego armar el intervalo de confianza. Y para esto necesitamos el promedio y la desviación estándar. Si no se acuerdan, pues van y consultan el formulario. Nos dice que en el caso de muestras pareadas, el intervalo es de ese estilo para el promedio de la diferencia y vamos a utilizar una distribución tipo T con alfa medios n-1 grados de libertad multiplicado por la desviación estándar de la diferencia y dividido para la raíz de n. Entonces vamos a hacer eso en Excel y luego lo copiamos como respuesta. Vamos entonces, voy a cambiarles la pantalla. Y de hecho, déjenme un ratito, les abro. Debería haberles yo compartido la semana pasada un documento en Excel donde estamos haciendo los ejercicios. Así que avísenme si es que no les ha llegado el link. ¿Dónde está? Ah, no, aquí está CPGR6. Ya. Entonces... Ya, aquí está su Excel, este es el que deberían poder acceder, se llama hoja 6CP GR6E. Si no lo tienen, avísenme para cargarlos en Moodle o dejarles el link en Teams. Habíamos hecho solamente el ejercicio 13 y ¿esto qué es? Hicimos algunos cálculos con respecto a las otras distribuciones. Entonces, hagamos acá el ejercicio 11. Y solamente déjenme ver si tengo listos los datos para copiarlos y que no me demore mucho. Ejercicio 11. Ya. Entonces, tenemos datos de antes y después. Igual si alguien lo quiere hacer, ahora les doy un ratito para que copien. Y vamos a hacer entonces una columna con la diferencia, que es este D que aparece en las fórmulas. Entonces la diferencia es el antes menos el después. Se puede hacer al revés, pero el análisis es contrario. ¿Sí? Los signos hay que tener cuidado porque reducir, si lo hacemos al revés, serían los valores positivos. Al revés, no reducir serían positivos y reducir serían negativos. Mi propuesta es que siempre lo hagan antes menos el después y así, bueno, si es que algo tenía que disminuir, entonces los valores positivos son buenos y si algo tenía que aumentar, entonces los negativos serían los buenos.
Entonces, oh, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿por qué mi mouse está así? Ya. Ahora para el intervalo de confianza necesitamos el x barra d, que es solamente el promedio de esta variable d. Y necesitamos la SD, que es la desviación estándar. Ahora me di cuenta que acá en el Excel online no hay la que utilizábamos antes, pero sirve esta que se llama desestandar.m, que nos entrega los mismos resultados. Y necesitamos también nada más, ¿no? N, que sería 7, no, 6. Y el valor de t, que se calcula con el alfa. Entonces, primero alfa medios. Nos decía el 95%, entonces 1 menos 0,95 dividido para 2. Y ahora sí vamos a calcular t, que se calcula con i.t. La probabilidad acumulada hasta el t alfa medios, que sería 1 menos alfa medios, con los grados de libertad, que son n menos 1. Ese sería el valor de t. Y luego podemos calcular el error b, que es simplemente el valor de t por s, que es la desviación de la diferencia, dividido para la raíz de n. Y ya con el error uno puede calcular el límite inferior y el límite superior. Entonces, el límite inferior es el valor de x barra d menos el b. Y el mismo x barra más el valor b. Este sería el intervalo. Ahora se fijan que necesitábamos que el 2 esté dentro del intervalo y sí está pasando. O sea, en promedio, si uno mira esta muestra en promedio, sí reducen 2 centímetros en la talla y por lo tanto la propuesta de este gimnasio spa es correcta, es verdadera. Uno puede confiar. Ahora hay gente que aumentó en promedio 0,12 y otras que más bien redujeron mucho más de lo que se esperaba, hasta un tope de 3. Ahora esto, recuerden que la conclusión siempre se la hace con el porcentaje de confiabilidad en el que estemos trabajando. También hay un 5% de que no se cumpla, pero el 95% es bastante alto y uno puede decir entonces que se cumple la propuesta. ¿Y alguna pregunta de los cálculos que hicimos aquí? Porque vamos a ir a copiar estos datos en la hoja simplemente para que nos quede escrito, pero debería estar claro cómo calcular los diferentes valores. Ya, entonces doy unos segunditos más y pasamos al otro ejercicio. Ya. ¿Dónde está Excel? Aquí. Ya, entonces nos quedó que, bueno, aquí habría que completar y luego se calcula entonces quién es x barra d. Nos dio que es 1.5. SD
1.5427. Bueno, no, sí, 1.427. El valor de n dijimos que es 6. Sí, ¿no? 2,6. Y por lo tanto, bueno, también alfa medios 0.025. De donde el valor de t con 5 grados de libertad nos dio 2,57. Y si quieren 0,6 con 4 decimales. Entonces, el intervalo de confianza de la forma μd, xd más b, ahora calculamos b, y xd menos b. Entonces sabemos que b es de alfa medios, n menos 1 grados de libertad, por s sobre la raíz de n. Esto es 2.5706 por 1.5427 sobre raíz de 6. Y nos dio que es 1.62. Bueno, ya redondeé un montón, 1.62. Lo mejor es que lo dejen con todos los decimales. Y acá μd, entonces va desde x barra, que es 1.5 más 1.62, y x de 1.5 menos 1.62. Y nos quedaba menos 0,11, dijimoslo como 12. Y acá nos queda 3,12. Entonces, dado que el 2 está dentro del intervalo, podemos asegurar al 95% que el gimnasio SPAM cumple con la oferta, no sé. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta tal vez? Ahora vamos a hacer un ejercicio que es importante y así que les pido que pongan mucha atención. El ejercicio 15. Se parece mucho al 19b, que lo tienen que hacer también. A ver, entonces el 15 nos dice que se han realizado 12 mediciones de resistencia a la compresión que se mide en kilogramos por centímetros cuadrados en una muestra de cilindros de cemento a los 7 días de secado. Calcula un intervalo de confianza del 95% del promedio poblacional y manteniendo la desviación estándar constante, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra si el error probable tuviera que ser menor a 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados? Ya. Bueno, ¿qué es importante en este ejercicio? Que estamos considerando una muestra de 12 mediciones. Están aquí los datos
Nos piden calcular un intervalo de confianza al 95%. Entonces estaríamos en el caso, como es para el promedio, en intervalo de confianza para la media, cuando se desconoce sigma, porque no tenemos ningún valor de sigma y lo que nos entregan acá son datos de donde podríamos obtener una desviación muestral. Entonces conocemos S y por lo tanto utilizamos el caso en el que no se conoce sigma, se utiliza la distribución T y se reemplaza sigma por S muestral. Ningún problema. Ahora el B nos dice que manteniendo la desviación estándar constante, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra si el error probable tuviera que ser menor a 5 kilogramos? Ahora, ¿por qué dice que manteniendo desviación estándar constante? O sea, fíjense que el error estándar de la estimación, este se llama error de estimación, y yo espero que se esté refiriendo a eso, estimación. En mi caso, si yo les evalúo esto, les diría el error de estimación explícitamente para que ustedes sepan que es el valor B. Entonces, este error de estimación queremos que sea menor a 5, menor estricto quizás. Y en este caso, como estamos en la situación en la que no se conoce sigma, entonces B sería de la forma de alfa medios n-1 por S sobre raíz de n. Ahora nos piden encontrar el n de tal manera que el b, esto sea menor a 5. Entonces hay que tener claro dos cosas. Primero que b depende directamente de t y de s. ¿Sí? Hay una relación directa, es decir, que si s crece, b crece. O si s decrece, b decrece. Pero no podemos mover s porque nos dice que lo mantengamos constante. Entonces lo que hay que variar, nos dice el tamaño de la muestra para que ese error sea menor a 5. Ahora, ¿qué relación tiene B con el tamaño de la muestra? Que mientras, bueno, esta relación es inversa y por lo tanto mientras más grande sea n, más pequeño va a ser el error. O al revés, mientras más pequeño sea n, más grande va a ser el error. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar un n que sea lo suficientemente grande para que el error sea lo suficientemente pequeño, menor a 5. El problema es que si necesitamos buscar n, tampoco conocemos este término. Entonces, tenemos como un problema aquí cuando uno quiere despejar n para encontrar quién es n, pues se encuentra también que hay un término que depende de ese n. Entonces, en estos casos, lo que se hace es utilizar la distribución z como una aproximación. En este caso se utiliza z alfa medios y lo que vamos a tener que hacer después es lo que se denomina un ajuste, porque como estamos haciendo una aproximación, cometemos un error y luego hay que arreglar las cosas. Entonces, se realiza una aproximación, esto para B. Se aproxima T alfa medios menos 1 con Z alfa medios y luego se ajusta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ahora, claro, B estaría dado por B por, al revés, raíz de n, sería el Z alfa medios por S dividido para B, despejando. Entonces, el n sería el cuadrado de esto. Se fijan que antes nos hubiese quedado aquí un t que dependía de n-1, pero teníamos que encontrar n, entonces hubiese sido un lío. Y ahora con el z, lo que ganamos es que no tengamos ese problema, pero estaríamos mal aproximando el valor de n. Entonces, no sé, por ejemplo, n les da 16, por decir algo.
después de hacer este procedimiento. Entonces el ajuste consiste en tener n, calcular cuál sería el valor de t dado ese n, y luego calcular el error, porque el error es t alfa medios n menos 1 s raíz de n. Entonces uno empieza con el valor que nos da, calcula un valor t, calcula un valor b. Lo que hay que mirar es si b nos está pasando del límite que nos daba, que era 5. Es muy probable que sí, por el ajuste que, o sea, por la aproximación que se hace, esto sea mayor o igual a 5. Y como la relación con n es inversa, entonces sabemos que si aumentamos n puede que ese error baje. Entonces el ajuste consiste en ir buscando cuál es el n que permite que el error quede bajo el 5. Entonces aumentamos a 17, saldrá otro valor de t y saldrá otro valor de b, que quizás siga siendo mayor a 5. Y entonces uno sigue hasta que finalmente nos da algo que sea menor a 5. Y ese sería el n mínimo para que b sea menor a 5. Porque puede ser más grande, puede ser, no sé, 30 y con eso el error va a ser igual a 3, pero no queremos que sea tan pequeño. O sea, uno llega hasta un límite y dice, bueno, n como mínimo tiene que ser esto, puede ser más grande, pero como mínimo 18 en este caso. Ya, pero no hemos hecho el cálculo, así que no sabemos cuánto es. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, les voy a compartir la pantalla en Excel. O sea, para la primera parte nos pide un intervalo de confianza para el promedio. Entonces, va a ser de la forma con b igual a t alfa medios, n menos 1, s raíz de n. Y en este literal así conocemos n. O sea, de hecho, n va a ser 12. Y para el segundo caso no nos dice que no se conozca, pero que se garantice que el error sea menor a 5. Ya. Entonces, no, aquí no, vamos a la otra pantalla. No les estaba compartiendo nada, ¿o sí? No puede ser. Avísenme. Sí, estaba compartiendo la pantalla del pizarrón, sí. Ay, ya, si no, nos hubiese retado por no avisarme. Pero claro, ahora vi que no estaba compartiéndose nada, pero me parece que pasé a llevar le di justo clic antes de hacer zoom. Ya. A ver, entonces, la hoja 6. Listo, entonces hagamos el ejercicio 15. Déjenme ver si igual tengo los datos por acá. Ya, entonces tenemos 12 datos. Déjenme ampliar esto. Son 12 datos, entonces, bueno, pongamos de entrada que n es 12. Vamos a necesitar x barra, promedio de estos. ¿Y qué le pasa? Ah, no está bien escrito. Promedio, ya. Y vamos a necesitar también la desviación. S es igual a ¿y qué más necesitamos? Alfa, en el primer caso nos dice que alfa medios es 1 menos en el 0,95 dividido para 100. Ay, no, ¿qué hice? Dividido para 100. Dividido para 2, perdón. Ya. Entonces, luego necesitamos el valor de t, que es in.t 1 menos alfa medios n menos 1
Y podemos calcular el error B. Esto es T por S dividido para la raíz de N. Y ahora podemos encontrar el límite inferior y el límite superior. X barra menos B y X barra más B. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Los rangos son como en ese orden y hay como una desviación estándar de 15. Sí, no nos dicen nada más, en realidad no hay que hacer ningún análisis aquí. Solamente sabemos que al 95% entonces esas... ¿Qué era esto? Ni siquiera leímos, ¿o sí? No, sí. Estas resistencias a la compresión varían entre 334,2 y 353,8 aproximadamente. Ahora, el literal B nos dice que manteniendo la misma desviación estándar, calculemos el valor de N. Habíamos despejado, de hecho N es, hay que aproximarlo al T con el Z. Aquí pongamos Z alfa medios. Sería el valor, se utiliza distribución. Ah, ¿verdad que esa tampoco estaba? ¿Cómo era? INB, distribución. A ver, esta. Pasa que no hay las mismas funciones en este Excel Online que en el otro y no sé, me parece que este es tiene las funciones las más actuales y que los Excel en general que se pueden instalar en escritorio tienen más, o sea, son más pesados porque traen más funciones y traen funciones que se utilizaban antes. Entonces, quizás esta es la nueva función, no estoy muy segura, pero ambas nos dan lo mismo, ¿no? La otra era dist.normstandard y .inf y ahora es in.normstandard y nos entrega lo mismo por si acaso. Sí, creo que las dos funciones también están disponibles en Excel de escritorio. Entonces, lo que nos pide, igual que el anterior, es la probabilidad. Esto sería 1 menos alfa medios. Y nos debe dar un 96, más o menos. Ya. Entonces, podemos calcular n. Acuérdense que era un cuadrado del z por el s y dividido para b. Esto al cuadrado. Eso nos dice que es 9.5, que se aproximaría a 10. Acuérdense que cuando uno aproxima a n, o sea, encuentra n, siempre hay que hacerlo hacia arriba, por más que uno tenga 9,1, siempre hacia arriba, porque de lo contrario, siempre el error se va a exceder, ¿no? Porque la relación es inversa. Entonces, si ustedes toman un n más pequeño, el error sí o sí va a superar lo que queríamos que sea. Y por eso es que se redondea hacia arriba. O sea, nosotros necesitamos, por ejemplo, 9,1 personas para un estudio y ese 0,1, o sea, solo por ese 0,1 vamos a necesitar una persona más, o sea, 10, para que el estudio tenga los parámetros que hayamos especificado. Entonces, siempre hacia arriba, que son errores que también he encontrado no en las notas de SP, pero sí en las de CD que estoy revisando ahora. Encima en la prueba yo les decía redondeen hacia arriba y no me hacen caso. Pero bueno, no les bajé tanto tampoco, pero es importante que sepan por qué se hace hacia arriba, porque como hay esa relación inversa con el error, quitarle un poco de esos decimales que tenía extra hace que el error sea más grande de lo que es.
En este caso no habría problema porque de todas maneras vamos a hacer un ajuste y si ustedes empiezan en 9 no les va a dar, pero van a hacer un ejercicio extra que no deberían hacer. Vamos a hacer la tabla de ajuste que es tener n, luego calcular el valor t y luego b. Entonces en este caso empezamos con n igual a 10 y calculamos el valor de t con ese n. En este caso t se calculaba con i punto t, 1 menos la probabilidad menos alfa medios y con n menos 1. Voy a fijar esta celda para que no se mueva porque el alfa va a ser el mismo. Uy, no, eso no quería que hagas. Y está el n menos 1. Y el error entonces se actualiza con ese valor t por la desviación estándar. También la vamos a dejar fija porque esa no varía. Y hay que dividirla para la raíz de n. Entonces fíjense que el error es 11 y ¿qué nos decía acá? Ay no, porque algo está mal. Déjenme revisar, es demasiado grande el 10 o es muy pequeño. Ay, algo hice mal, espérenme un ratito. Ah, estaba usando el B anterior. Nada que ver. Sí, ese es el error. No, estaba yo utilizando el B de literal A, pero para el B nos dan que el error no exceda 5. Entonces el B que debemos usar acá es 5. Y luego ir ajustando. Sí, disculpen, entonces, ¿dónde está N? El B que hay que usar acá es este. Y entonces el N es el 37. Ya, ahí sí tiene sentido, porque si no estamos muy lejos de estar bajo el 5. Ya, entonces, para el literal B nos dan un valor límite para el error. Entonces, es 5. Y está utilizando el del ejercicio anterior, que no tiene nada que ver. Entonces, hicimos la aproximación para el Z en lugar de T. Y el N, utilizando la fórmula, era el Z por la desviación estándar dividido por el error B del ejercicio B, que es 5. Y al cuadrado. Y ahí nos da 37. Entonces, fíjense que elegir 37 nos da este valor de t, pero el error está pasado. Y es porque la aproximación que hicimos aquí trae sus consecuencias. Entonces, lo que hay que hacer es ir aumentando n, 38, hasta que el error nos quede inferior, nos quede menor a 5. Fíjense que para 38 ya nos queda 5.06. ¿Qué pasa con 39? Ahí ganamos. O sea, aquí nos queda ya 4.989, bla, bla. Entonces, después del ajuste, lo que acabamos de descubrir es que este es el valor mínimo de n, porque luego puede ser 40, o sea, para arriba. Ya lo que pasa después es que el error va a seguir bajando, pero no queremos saber tanto más. El error sigue bajando porque ya sabemos que la relación es inversamente proporcional. Entonces uno dice que como mínimo se necesitan 39 elementos en la muestra para que el error sea inferior a 5. ¿Sí? Y eso es. Entonces, en estos casos en los que les den una muestra y les pidan encontrar n, entonces va a ser un poco complicado determinarlo porque necesitamos calcular t, que también depende de n. Entonces se aproxima el t con el z y luego se hace un ajuste. Importante. Eso lo van a tener que hacer en el ejercicio 19b, por si aún no han hecho la tarea. Y por eso es importante que hayamos visto el ejercicio aquí.
Ahora hay un dilema. Ya, ¿alguna pregunta de esto, por favor, primero, antes que nada? Profe, ¿cómo le sacaba el segundo en el de la aproximación? Este, Ajá, sí, ese. lo despejamos de la fórmula, ya te comparto un momentito. A ver, ahí que están viendo, ya. En este caso, despejábamos de aquí. O sea, uno dice que teníamos en inicio que el b esté alfa n-1 por s raíz de n. Luego esto se aproxima con un z alfa medios, s raíz de n. Y como conocemos b, conocemos z, s, entonces podemos despejar de aquí n. Entonces, despejando, nos queda que el raíz de n se aproxima al z alfa medios por s dividido para b. Y ahí, bueno, elevando al cuadrado. Solo porque el n es positivo nos queda tal cual, ¿no? Si no, ya saben que hay un valor absoluto ahí que aparece. Ya. Entonces eso, el n es z alfa medios por sb al cuadrado. Esa es la que estamos ocupando. Pero es una aproximación. Por eso luego hacemos el ajuste. Y entonces, yo voy a volver al Excel. Ah, no, esa no era la hoja, sí. No, esa no era. Ya, entonces aquí está lo mismo, nada más z por la desviación estándar dividido para b. Ya, y profe, la tabla de ajuste, ¿podría explicar por favor igual cómo le sacó T y B? Porque ya me perdí un poco ahí. Claro, a ver, entonces vemos que el n nos salió 36, siempre se redondea hacia arriba, entonces empezamos con 37. Ahora, como ya tenemos n, tenemos un candidato a ser n, entonces ya somos capaces de calcular t, porque t se calcula en base a n-1. Entonces ahora empezamos a calcular otra vez t con ese n que ya tenemos como candidato. Y nada, t era 1 menos, o sea, la probabilidad es 1 menos alfa medios y los n-1 grados de libertad. Entonces acá está yendo 0.975 y está yendo 36 grados de libertad. Y ahí se calcula. Y como ya tenemos t, entonces vemos cuánto nos da el error con ese n y con ese t. Y sabemos que por la fórmula el b es el t alfa medios n-1, alfa medios, sí, por s y dividido para la raíz de n. Entonces acá está t por la desviación estándar y dividido para la raíz de n con nuestro n propuesto ahora, que es 37. Entonces vemos que si nosotros hubiésemos concluido sin arreglar nada, que n era igual a 37, nos hubiésemos pasado el error. El error acá es 513, pero nos decían que no sea superior a 5. Entonces, dado que sabemos que para mayor valores de n, ese b va a decrecer, entonces vamos subiendo. Y luego calculamos para 38, lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no me deja ver la fórmula? Para ese valor de 38, entonces 1 menos alfa medios, 38 menos 1, el valor de t, y luego b otra vez, el t por el s dividido para la raíz de n, y nos queda que 5.06. Todavía está pasado, entonces vamos al 39, calculamos t y b, y ahí nos da que b ya es inferior a 5, y por lo tanto ya nos quedamos con n igual a 39 como mínimo. Entonces uno dice, el valor mínimo de n es 39 para garantizar que el error no sea superior a 5. ¿Mejor ahí? Ah, ya, sí, sí, Inge, muchas gracias. Ya, Brisa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ya, chicos, entonces
A ver qué les puedo ofrecer. Es que no les voy a ofrecer que pueda responder sus consultas el fin de semana. De hecho, voy a estar calificando las evaluaciones. Entonces, si tienen alguna duda, traten de hacerlas hoy día y ojalá los pueda responder bien tarde o bien en la mañana, de mañana. Y si no, les respondería el día lunes. Sí, por favor, hagan sus consultas, porque yo creo que la tarea la entregan, si bien es el lunes en la tarde o el martes. Déjenme ver. Fechas importantes. Acá está. Entrega la evaluación 6 el día 7, que es martes. Ok, entonces tienen el lunes también para hacer preguntas. Pero eso, para que sepan que no voy a poder estar conectada el fin de semana. Así que bueno, suerte con eso. Nos vemos entonces. Voy a parar la grabación.